Muy buenos días tengan todos ustedes. Hemos estado ya viendo algunos temas, unos tres más o menos temas, en base a lo que viene siendo todo estas situaciones de las clases online, ¿verdad? Hoy quiero hacer una situación de dudas y preguntas que ustedes tienen, en las cuales yo las pueda yo contestar y que ahí podamos, digamos, que tener más en claro estos temas, ¿verdad? Ahorita ya más o menos seleccioné en lo que es la asignación que ya habíamos hecho, las preguntas que ustedes me mandaron y vamos a irlas respondiendo poco a poco, ¿verdad? Son pocas preguntas, pero al final de cuentas creo que algunas se engloban bien en algunas cosas que a lo mejor ustedes no puedan entender tan fácilmente, ¿verdad? Vamos a empezar con nuestra primera pregunta, de la cual nos dice, ¿qué era un ayuntamiento en la Nueva España? Bien, un ayuntamiento es como los ayuntamientos que tenemos hoy en día. Un ayuntamiento es personas que están en cargos políticos y que se reúnen en un lugar establecido para que al final de cuentas ahí puedan tener varias ideas o puedan hacer varias cosas conforme a la ley. Por poner un ejemplo, nosotros aquí en el lugar en donde viven, ustedes tienen un ayuntamiento de su municipio y ese ayuntamiento está hecho por el presidente, por los presidentes de comunidad, está hecho por los regidores y al final de cuentas pues está la población, ¿no? Está así, ellos se reúnen, nosotros pues no, aunque a veces algunos ayuntamientos están juntos y que o cómo se puede decir, están a puerta abierta y a cualquiera puede entrar, ¿no? Pero un ayuntamiento pues es esta estructura que se da, ¿no? El ayuntamiento de la Nueva España pues empezaba con un virrey, empezaba con lo que vienen siendo los alferes o los corregidores, también vienen checándose todo lo que viene realizándose con lo que es los cabildos, etcétera, etcétera. Pero todo ese conjunto que se da, que habíamos visto, es lo que es el ayuntamiento de la Nueva España, ¿verdad? Entonces, para irlo resumiendo poco a poco, es una conformación de poderes que se da para tener organizada a la Nueva España, en las cuales estaba el virrey, que era la persona mayor dentro de la Nueva España que existía, porque el más grande era el virrey, tanto en España como en la Nueva España. Existía también lo que eran los corregidores, existía también lo que eran los alferes, existía también todo lo de la religión que habíamos visto, etcétera, etcétera, hasta llegar a lo mejor a los cabildos, hasta llegar a los reales, llegar a muchos más. Pero es toda esa organización que se da en base a tener una mejor disposición de la Nueva España y de sus recursos, ¿verdad? Tanto en manera económica como en material. Bien, espero que haya quedado bien en claro. Vámonos a la segunda pregunta, que viene siendo, antes de la llegada de los españoles, México ya practicaba la ganadería. Hay que tener esto muy en claro, y es que muchas veces decimos que sí porque teníamos uno que otro animal. Esto ya lo habíamos comentado inclusive cuando vimos la vida cotidiana en Mesoamérica. Sin embargo, no se practicaba como ya la conocíamos, ¿ok? Sí existía, hay que entender que el guajolote ya era parte nuestra, hay que entender que inclusive el xoloitzcuintle era parte de nuestra ganadería, hay que entender todo esto en base a estos animales, ¿no? Pero que no se practicaba o que solamente se practicaba para el autoconsumo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros practicábamos la ganadería solamente para que nosotros pudiéramos comer, no para vender. Hasta que llegan los españoles, ya ahora sí empezamos como que a generar muchos animales con los suyos y una pequeña mezcla de los de nosotros, y entonces así ya se empieza a generar muchos animales y en base a eso ya se puede empezar a comerciar con ellos, ¿verdad? Pero si existía una ganadería antes de la llegada de los españoles, muy pequeña, muy, ¿cómo puedo decirlo? Muy chica, pero ya empezaba a existir, ¿ok? Bien. Espero que haya quedado en claro. Si no, seguimos si quieren en esta pregunta y podemos hacerle inclusive un tema mayor, ¿verdad? Bien. Seguimos con nuestra tercera pregunta, que dice, ¿por qué se le obliga a vender suficiente para demandar a la ciudad? ¿Y de qué servía que la demandara? Bien. Esta es una pregunta que no entendí muy bien. Bien, en nuestro tema que hemos estado hablando, estábamos viendo que por qué se les obligaba a vender lo suficiente. Se les obligaba a vender lo suficiente principalmente para que pudieran tener una economía fluida, por poner un ejemplo. Como existían muchos animales en esos momentos, lo que se hacía era que se pudieran vender rápidamente, porque una vez el animal muerto no existía en ese momento refrigeración o no existía manera de conservarlos, entonces la carne se echaba a perder rápidamente, se pudría. Entonces aquí lo que sucede es que al final de cuentas se pedía que se les pudiera vender lo suficiente para que no hubiera un rezago, no hubiera ese pequeño rezago de,
de carne y que al final de cuentas eso fuera una baja económica porque se estaba desperdiciando la carne, ¿no? Por poner un ejemplo, ahorita nosotros podemos ir y comprar mucha carne de lo que sea, pero no nos vamos a comer rápido, ¿no? Si nos vamos a comer solamente lo que nosotros necesitamos. En base a eso, pues toda esa carne se echa a perder, entonces nuestro dinero se va a la basura. Es más o menos por lo que les obligaban a vender cierto tipo y cuánto deberían de vender. Por eso inclusive las cuotas de dinero en base a esto, de cuántos kilos representaba tanto dinero o cuánto costaba determinado animal, viene siendo en base a todo esto, ¿verdad? Para que no hubiera un déficit económico. Espero que esté más o menos claro esto. Si no, les digo, podemos hacer otro video en base a esto. Bien. Otra pregunta que dice los animales más comprados y los más caros. Esto es algo muy importante y es algo que está pensaba que estaba bien claro, pero lo volvemos a checar. Ok, los animales más caros, vamos a empezar con esto, con la segunda. Bien, los animales más caros eran principalmente los animales de carga, ok. El buey, el caballo, la mula, todos estos más o menos que se vienen dando. ¿Por qué eran más caros? Eran principalmente caros porque en primera eran más grandes, se podía sacar mayor cantidad de carne y sobre todo no solamente servían para el consumo humano, sino como ya lo habíamos visto, pues servía también para poder hacer lo que era la ganadería, la minería, la agricultura, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan cuando habíamos platicado del arado? Más o menos por eso, ¿verdad? Por eso esos eran los animales más caros. Los más baratos, pues eran solamente a lo mejor lo que vienen siendo los borregos, lo que vienen siendo a lo mejor las gallinas, lo que vienen siendo a lo mejor un tanto más de pollos, etcétera, etcétera. Esos eran más baratos porque inclusive todas las personas lo podían comprar y como eran muy pequeños lo podían tener en casas. Estos como eran más caros, pues tenían que tener grandes extensiones de tierra para poder alimentarlos, los famosos pastizales, ¿ok? En los animales más comprados es más o menos lo que les había comentado ahorita anteriormente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se empezó a traer a estos animales, eran animales extremadamente caros al principio porque habían pocas cantidades, ¿verdad? Cuando se empezaron a reproducir y empezaron a haber muchos más, pues entonces el precio bajó y entonces ya era más fácil comprarlos, ¿ok? Ya era más fácil comprarlos. Ahora, los animales más comprados, pues como les había comentado, en primer lugar era el caballo, la vaca, los pollos o la gallina, ¿no? Eran los animales más comprados y por tal motivo en ese momento eran los más caros, ¿ok? Más o menos espero que estén claro esto. Bien, seguimos. Bien. ¿La ganadería es útil? Esta pregunta es muy sencilla de responder y es sí, es muy útil que hasta nuestros días todavía sigue existiendo, ¿ok? La ganadería es una de las principales situaciones de las cuales nosotros podemos seguir viviendo. Por poner un ejemplo, podemos encontrar muchas formas de alimentarnos, inclusive hay diferentes formas como los veganos, como etcétera, etcétera. Sin embargo, la proteína, todos los nutrientes que nos da la carne es muy importante y por tal motivo la ganadería de ahí se basa en eso, ¿no? Y de aquí tienen un montón de derivados, ¿no? Como lo es la ropa con lo que es las pieles, lo que es, como habíamos comentado, los animales de carga, etcétera, etcétera. La ganadería es un conjunto muy grande que inclusive si nos damos cuenta estamos hablando ahorita del 1600, 1700 y está existiendo, ¿no? Y hasta ahorita estamos en el 2020 y sigue ahí, ¿no? Es demasiado importante, por tal motivo inclusive si se dan cuenta ya vimos varias clases de ganadería y esto nos sirve demasiado para saber la importancia que ha tenido en base a esta historia, ¿verdad? Así que la ganadería es útil, es demasiado útil en todo ámbito, ¿ok? Bien. Y vamos con nuestra última pregunta, ¿qué dice? Aunque en Latinoamérica la ganadería tiene una parte importante de la economía del sector agrícola, es importante resaltar que se siguen usando técnicas rudimentarias. Eso es muy cierto. Aunque ahorita ya pueden existir, digamos, por poner, digamos, no sé, un ejemplo de que la ganadería ha evolucionado, pues vamos a hacerlo así. La ganadería ha estado evolucionando con a lo mejor ahorita ya existen los tractores, ahorita ya existen fertilizantes, ya existen muchas cosas. Aún así siguen utilizando técnicas rudimentarias, sí. Que sean poco eficientes, no tanto. Aquí hay que entender algo muy interesante aquí, donde dice y poco eficientes, no tan poco eficientes porque hay que tener en cuenta esto. En base a cómo va evolucionando algo se va haciendo más rápido, ¿ok? Inclusive ahorita si nos damos cuenta muchos agricultores hacen que todo esto, es que ¿cómo podemos decirlo?
muchos agricultores, muchos ganaderos, por poner ejemplo, deben de tener sus crías o sus cultivos muy rápidamente, ¿no? Por eso inclusive ahorita hay muchos animales que les dan suplementos para que puedan engordar más rápido, para que puedan crecer más rápido, ¿no? Pero sin embargo esto también hace que la calidad de la carne baje, ¿no? Y que en vez de tener nosotros a lo mejor un animal que le podamos dar de comer normalmente, que no esté expuesto a ningún tipo de suplemento, o de igual forma cuando tengamos un cultivo que no le pongamos tanto fertilizante para que pueda crecer tan rápido, va a hacer que el nutriente sea mayor, ¿ok? Bien, el hipocoeficiente, las cuales generan graves daños ambientales. Hay que tener algo muy en claro: conforme va avanzando la ganadería o la agricultura, se va dando más daños ambientales. Lo que habíamos comentado en un principio, lo comentamos en clase, decíamos que los grandes incendios que se han dado ahorita últimamente a veces no son hechos tan a la deriva, ¿no? Sino que están hechos a propósito, principalmente para que esas extensiones de tierra se puedan utilizar para hacer criaderos, ¿no? O puedan cultivar algo, ¿no? Entonces esto también está generando grandes cambios ambientales. Es un tema muy interesante, a lo mejor de aquí podamos sacar unas 2 o 3 preguntas más. Lo vamos a ir checando poco a poco, a lo mejor vamos a hacer otro video este es de ir viendo más eh, preguntas, y de las cuales ustedes puedan tener esta pequeña consideración, ¿ok? Para que también no estemos solamente viendo como que libro y después pues ya dimos por terminados nuestros temas y a lo mejor ustedes tienen dudas y no me las puedan decir directamente, ¿no? Como lo era en clase. Aquí lo que vamos a hacer en estas semanas que todavía nos quedan, pues ir viendo todavía estas preguntas, ¿verdad? Entonces, en resumen, vamos a hacer algo rápido que dice... que era un ayuntamiento en la Nueva España, era una organización que se tenía para que se pudiera tener una buena economía y una buena organización en la Nueva España, ¿no? Un poco redundante. Bien. Antes de la llegada de los españoles ya practicaba la ganadería, sí, en muy pocos espacios y en muy pocas cantidades, pero ya se practicaba la ganadería. ¿Por qué se le obligaba a vender suficiente para demandar a la ciudad? ¿Y qué servía para demandarlas? Se le obligaba a vender suficiente porque eran grandes extensiones de carne que se debían de tener, y si no se vendían y se consumían, se echaban a perder y era un declive económico, ¿ok? Bien. Los animales más comprados y los más caros. Los más comprados era el caballo, era lo que era la vaca y era la gallina, ¿verdad? Y los más caros hay que tener en cuenta los primeros al principio, pero después se fue disminuyendo conforme se fue haciendo más reproducción de esto, ¿no? O sea, mientras los animales tenían más crías, pues era más fácil venderlos porque eran más animales que había, ¿no? La ganadería es útil, es demasiado útil y sobre todo es muy importante hasta nuestros días, ¿ok? Bien, y la ganadería tiene una parte importante en la economía del sector agrícola, eso es cierto, ¿no? Es muy importante la ganadería, la agrícola, la minería, y todo esto se va relacionando como ya lo hemos visto en clases, ¿no? Los daños ambientales existen, claro que existen, sin embargo, este es como que el precursor, o todo lo que hemos visto son los precursores, los antecedentes que hemos tenido en base a lo que ahorita estamos viviendo, ¿verdad? Espero que les haya servido todo esto, son apenas 6 preguntas que tenemos, esperaba que me hicieran más, si pueden hagan más, no tengan miedo, y que al final de cuentas les vamos a ir checando poco a poco, ¿ok? Espero que les haya gustado esta pequeña sesión de preguntas y dudas, vamos a ir haciendo más, me parece que esto es importante para que ustedes también se puedan retroalimentar y en base así pues podamos sacar mejor nuestros temas, ¿verdad? Más entendidos. Espero que les haya gustado, espero que estén bien y les mando un gran abrazo. Nos vemos hasta la próxima.